El día a día del profesorado está lleno de situaciones difíciles e inciertas: disrupción del alumnado, problemas con las familias, falta de colaboración entre compañeros, carencia de recursos o sobrecarga de trabajo, entre otras. Estas situaciones impactan negativamente en el profesorado en aspectos como su estado emocional, la calidad de la docencia o incluso en las decisiones de abandonar la profesión. Ante estos problemas, el fenómeno de la resiliencia docente se ha propuesto como una posible respuesta para abordarlos. En este fenómeno se incluirían aquellos docentes los cuales, a pesar de las situaciones adversas propias de su profesión, consiguen adaptarse positivamente, experimentando satisfacción y bienestar en su trabajo, así como buenos resultados. Es en este campo de la resiliencia docente donde se situaría la tesis que presentamos y que tiene como título la modificación de las representaciones situacionales del profesorado novel a través de la interacción educativa. Esta tesis tiene como objetivo explorar cómo funciona este fenómeno y así poder promoverlo en aquellos docentes que en algún momento de su profesión tienen dificultades para adaptarse positivamente. Pero concretemos un poco más qué entendemos por resiliencia docente y sobre qué aspectos de este fenómeno vamos a centrarnos. Para definir este fenómeno partimos de la unidad de análisis desarrollada y utilizada en el marco de la teoría histórico-cultural de la actividad. Definimos la resiliencia docente como un tipo particular de relación dialéctica entre el docente y la situación adversa, que tiene un impacto positivo en ambos polos de la relación. Esta relación está mediada por un tipo de significado que incluye de manera unitaria e interrelacionada aspectos del docente y de la situación. Es en el desarrollo y caracterización de este artefacto en el que se centra la presente tesis. El diseño metodológico está inspirado en la propuesta de la intervención formativa. Hemos generado un contexto de intervención en donde tratamos de promover cambios en los significados que utiliza una docente en su día a día. A partir de las herramientas conceptuales que disponemos sobre dichos significados, diseñamos y planificamos cada uno de los encuentros. Este contexto nos va a permitir explorar el fenómeno de la resiliencia a dos niveles. Por un lado, el análisis semiótico de las narrativas nos va a permitir ver cómo se transforman los significados y, con una monitorización de la experiencia emocional, relacionarlos con sus emociones. Es en este punto en el que me encuentro ahora mismo, realizando el análisis semiótico de las diferentes sesiones. Este contexto también nos permitirá caracterizar a nivel social el tipo de interacciones que han acompañado las transformaciones del significado. Todo ello contribuirá a conocer un poco más las características del fenómeno de la resiliencia y, más concretamente, las características y posibilidades de desarrollo de aquellos significados que impactan tanto en el desempeño como en la experiencia emocional de los docentes.